18 al 22. Mateo capítulo 21, versos 18 al 22. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando, hermanos, en estos últimos domingos. Hemos siempre estudiando, no solamente en este lugar, hermanos, sino cuando vayamos a nuestros hogares, demos una repasada a los temas, estudiemos la palabra de Dios, porque sin duda Dios siempre nos habla, hermanos, a través de su palabra. Ahí en Mateo capítulo 21, versos 18 al 22, ¿lo tenemos? Bueno, pues vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo voy a leer y usted me sigue con su vista, hermanos. Así lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos dice, en el nombre de Jesús: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en estos momentos para agradecerte, Señor. Para agradecerte porque nos permites no solamente estar aquí en tu casa de oración, sino poder alabar tu nombre, glorificarte, adorarte, Señor, a través de los cantos, entrar en tu presencia a través de la oración, Señor. Por eso te agradecemos. Pero sabemos que en estos momentos tú también tienes palabra para nosotros, tienes cosas, Señor, que enseñarnos a través de las Escrituras. Por eso te ruego que abras nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros podamos comprender tu palabra, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, usa todo mi ser, Señor. Te ruego que en estos momentos sea yo un instrumento, Señor, para que tu palabra llegue a la mente, al corazón de cada uno de nosotros, y que seamos todos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. El que tiene oídos, oiga lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a seguir hablando bajo el tema el poder de la oración. Habíamos mencionado en las semanas pasadas de cómo los discípulos, hermanos, ellos pudieron ver cómo nuestro Señor Jesús, Él estaba constante, hermanos, en oración. Vemos cómo Él buscaba lugares apartados para poder orar, cómo Él en todo tiempo, hermanos, la Escritura nos dice que se levantaba aún muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Él se levantaba a orar, dice la Escritura. También encontramos diferentes pasajes, como hemos estado hablando en estos domingos, como el Señor Jesús no solamente lo hacía de mañana, sino también a veces después de haber tenido un día largo, después de haber tenido un día haciendo milagros, haciendo diferentes cosas, vemos que aún por las noches también Él oraba. En diferentes momentos vemos ese ejemplo de oración, y vemos que a través de esta Escritura el Señor Jesús nos enseña que hay poder en la oración. Vemos que en ese momento le dice a sus discípulos: bueno, si ustedes tienen fe, no solamente van a hacer esto de la higuera, sino que aún le van a decir a este monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Esto lo hace el Señor Jesús, y lo dice para que nosotros veamos, hermanos, que podemos pedir algo que humanamente sea imposible, porque también leemos en el libro de Lucas que la Escritura nos dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y nuestro hermano Julio hoy mencionaba hace un momento acerca de nuestra hermanita Eulalia. Hace 4 años que ella nació, como la mayoría sabemos. Ella estuvo prácticamente enseguida de que nació en el hospital, y de hecho los médicos llegaron a decir que no se podía hacer ya nada.
Y eso, hablando humanamente, hermanos, y para los médicos, hacer algo a favor de la bebé en ese momento de nuestros hermanos, era imposible. Ellos ya no podían hacer nada. Habían intentado tal vez poner diferentes máquinas, diferentes medicamentos, pero ya la ciencia, hermanos, tiene un límite. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, porque nosotros rogamos a Dios por su salud, le pedimos con todo nuestro corazón y Dios obró haciendo un gran milagro, porque hay poder en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Realmente no hay duda de esto, hermanos. Y eso es lo que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra, hablando acerca de este pasaje. Y vemos, hermanos, también algo importante que nuestro Señor Jesús a través de su palabra nos enseña. No solamente, hermanos, que hay poder en la oración, sino lo indispensable en la vida del creyente, que es la oración. Vemos, hermanos, que una oración hecha con fe puede hacer grandes cosas. Y vemos diferentes pasajes, diferentes parábolas que nos hablan de esto, como mencionábamos, como la parábola de la viuda y el juez injusto allá en Lucas capítulo 18. También vemos y encontramos acerca de la oración y la regla de oro, como hemos visto en Mateo capítulo 7. Vemos que se nos habla del afán y la ansiedad. Mateo capítulo 6. Vemos que el mismo Señor nos dice que no estemos de alguna manera afanados, pensando qué comeremos, qué vestiremos. Dice la Escritura que porque los gentiles se preocupan por estas cosas, pero nosotros, hermanos, que creemos en el Señor, lo que tenemos que hacer es considerar las aves del cielo, que ni siembran ni recogen en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta, dice la Escritura. Y él mismo pregunta, ¿no valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? Así que vemos que la Escritura por eso nos dice allá en Mateo capítulo 6, nos habla y nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas las demás cosas serán añadidas. Vemos que la Escritura nos habla y vimos que la oración puede cambiar circunstancias, sin duda, hermanos, puede hacer grandes cambios. Y lo veíamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, la semana pasada, de cómo cuando el rey Ezequías enfermó, hermanos, vemos que la Escritura nos dice que cuando el profeta Isaías le hizo saber la palabra de Dios, de que él tenía que arreglar su vida, sus cosas, porque iba a morir y no iba a vivir. La palabra de nuestro Dios nos dice cómo él volteó su rostro a la pared y se humilló y lloró. Y dice la Escritura ahí que en el verso 2 de Segunda de Reyes, capítulo 20, dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, dice la Escritura. Así que vemos, hermanos, que la oración cambia circunstancias, tiene poder, y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que meditar en este tiempo, porque tristemente, hermanos, lo que podemos ver es que conforme va pasando el tiempo de la historia, conforme va avanzando la vida, la realidad es que tristemente vemos que al creyente le cuesta más trabajo tener una vida de oración, desarrollar el hábito de oración, aunque sabemos estas cosas, hermanos, aunque hemos sido testigos de las grandes maravillas de Dios, aunque hemos sido testigos, hermanos, de que Dios contesta la oración. Estuvimos viendo en semanas anteriores de cómo Abraham, hermanos, oró por el rey en aquel momento, en ese momento donde Dios había cerrado toda la matriz
de las mujeres de ese tiempo, hermanos, a causa de Sara. La Escritura nos dice que Abraham oró y entonces Dios las sanó. Recordemos que la Escritura nos habla también de cómo Isaac oró por su esposa Rebeca, porque ella también era estéril y Dios, hermano, le dio un hijo. Vemos también cómo en aquel momento Ana también, a causa de su esterilidad, fue al templo, oró y Dios le concedió a Samuel. Vemos en diferentes escrituras, hermanos, como Dios sin duda obra de una manera poderosa. Y le menciono que en este tiempo, hermanos, a pesar de saber estas cosas, tristemente cuesta hacer o desarrollar un hábito de oración al creyente. Ahora vemos oraciones express que muchas veces, hermanos, tarda más el creyente en arrodillarse que en ya estar de pie nuevamente. Y son cosas que tenemos que meditar, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, hermanos, desarrollar realmente un hábito de oración. Como hemos estado mencionando, la oración no solamente es cuando tenemos necesidad, cuando estoy pasando un momento difícil, cuando estoy en medio de una tribulación, entonces sí dedico tiempo a la oración. Pero cuando las cosas cambian, muchas veces las personas se olvidan de buscar el rostro de Dios. Y la oración no solamente es, hermanos, para momentos difíciles, no solamente es para buscar a Dios que Él nos ayude en cierta necesidad. No, realmente nosotros de alguna manera, hermanos, tenemos que buscar la forma de encontrar, de buscar el rostro de nuestro Dios a través de la oración. Y vemos que personas, hermanos, muchas veces han perdido la comunión con Dios a causa de descuidar la oración. Porque como el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cuando oraran no usaran de vanas repeticiones como hacían los gentiles, que creyendo que por la mucha palabrería ellos serían escuchados. No, dice la Escritura que nosotros tenemos que buscar a Dios a través de la oración, buscar su rostro, tener esa comunión con Él. Porque cuando nosotros usamos de vana palabrería, usamos de vanas repeticiones, lo que sucede, hermanos, es que muchas veces puede pasar como le sucedió a aquel fariseo, el cual nuestro Señor Jesús mencionó que subió junto con un publicano a orar al templo. Estaban ahí, pero dice la Escritura que el fariseo oraba consigo mismo. Él no estaba, como hemos visto, orando a Dios. Él solamente estaba repitiendo algunas palabras y estaba orando consigo mismo. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y él comienza de alguna manera ahí a decir lo que él hacía, todo lo que él hacía, el ayuno que él hacía. Y vemos que la Escritura nos dice que el publicano, estando lejos, no se atrevía ni siquiera a voltear su rostro al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecador. Y vemos que la Escritura nos dice que este hombre descendió justificado. Porque no se trata, hermanos, de decir muchas palabras usando vanas repeticiones, sino de realmente entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Tener esa comunión real, esa comunicación real con nuestro Dios. Así que es importante que nosotros consideremos estas cosas. Y mencionábamos, hermanos, para seguir adelante, que hay razones. Mencionábamos la semana pasada que hay diferentes razones. Si bien la Biblia nos dice que Dios contesta la oración, vimos que hay diferentes razones por las cuales Dios podría no contestar nuestra oración, no escuchar nuestra oración. Y veíamos, hermanos, la importancia de la buena relación entre pareja, entre matrimonios, estar bien delante de Dios, porque, hermanos, el estar mal, el tratar mal a la esposa, sin duda es un estorbo para la oración. Como veíamos allá en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la Escritura. Para que la oración de ustedes no tenga estorbo, entonces dice el Señor a través de su palabra que tenemos que vivir sabiamente.
mente, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, tenemos que, de pronto podemos decir, pero yo no tengo sabiduría. Bueno, la Escritura nos dice también allá en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Vemos que nos dice que vivamos sabiamente y tratar a nuestra esposa como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí dice en Malaquías capítulo 2, verso 13 también, y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice la Escritura. Vimos también, hermanos, que una de las razones por la cual nuestra oración no es escuchada es porque pedimos de una manera equivocada. Veíamos ahí en Santiago, pedid en Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que si hacemos una oración incorrecta, si pedimos mal, si hacemos, hermanos, delante de Dios peticiones que realmente tendrán los propósitos equivocados, entonces no vamos a recibir la respuesta de Dios, hermanos, porque dice la Escritura, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice la palabra de Dios. Entonces es importante saber, hermanos, que nuestras peticiones tienen que ir alineadas con la voluntad de Dios. Por eso allá en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero miren lo que dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que cuando nosotros pedimos alguna cosa, hermanos, conforme a su voluntad, entonces Él nos oye, dice la palabra de nuestro Dios. Por eso vemos que es importante que cuando hagamos oración, nuestras peticiones tienen que ir alineadas, hermanos, con la voluntad de Dios. También vimos que a causa del pecado, vivir una vida, hermanos, en el pecado, realmente lleva a que nuestras oraciones no sean escuchadas. La Escritura nos dice allá en Lamentaciones capítulo 3, versos 42 en adelante, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste, dice, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, dice la palabra de Dios. Dios se cubrió de nube, hermanos, ahí Él puso una nube hablando en cierta manera, hermanos, para que la oración no llegara, para que la oración no pasara, pero dice que es por causa de la iniquidad, por causa del pecado. La palabra de nuestro Dios es clara. Vemos también, hermanos, que por no escuchar el consejo de la palabra de Dios es un motivo por el cual Dios no va a escuchar la oración. Por eso es tan importante que usted y yo andemos en la voluntad de Dios, para que de esta manera nuestra oración sea escuchada delante de Él. Esto es indispensable también en nuestra vida. No podemos pretender, hermanos, vivir una vida en el pecado, una doble vida, y entonces venir después a Dios y levantar nuestra oración. No, tenemos que ordenar nuestro camino con Él. Dice allá en Proverbios capítulo 28, verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Y vimos, hermanos, como una de las personas que apartó su oído para no escuchar la palabra de Dios, para hacer las cosas a su manera, fue el rey Saúl. Y entonces, hermanos, cuando fue desechado por Dios, cuando él pasó una situación, cuando empezó a darse cuenta, hermanos, que venían los filisteos, cuando todo había cambiado en su vida, dice la escritura allá en 1 Samuel capítulo 28, dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo temor y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Porque él había apartado su oído, hermanos. No había escuchado la voz de Dios. Dios, a través del profeta Samuel, le había dicho que tenía que destruir todo lo relacionado con Amalek, pero él no lo hizo, hermanos. Él no lo hizo atendiendo a la voz del pueblo. Dice la escritura que él tomó de lo mejor de las vacas, de las ovejas. Al rey también lo tomó vivo, y entonces todavía él decía: bueno, yo he hecho la voluntad de Dios. No, realmente él había apartado su oído para no oír la palabra de Dios, para no obedecer. También en aquel momento cuando Samuel le dijo que tenía que esperar 7 días, la escritura nos dice que él esperó 7 días, hermanos, pero todavía no se llegaba el momento, todavía no llegaba el profeta Samuel, y él estaba desesperado porque estaban, hermanos, que los enemigos estaban enfrente de ellos, y dice la escritura que el pueblo se le desertaba. Y entonces él se apresuró y ofreció el sacrificio, y en ese momento, hermanos, apareció el profeta Samuel. Ahí venía y le dijo: ¿qué has hecho? Eso no le correspondía a él. Y él le dice claramente que había hecho de una manera loca, había actuado incorrectamente, y por esta causa le dijo Samuel, le dijo claramente que Dios en ese momento hubiera confirmado su reino para siempre. Usted lo puede ver a través de las escrituras allá en 1 Samuel. La palabra de Dios nos dice cómo en ese momento, hermanos, él se apresuró y ofreció el sacrificio, y no le correspondía a él. La palabra de nuestro Dios nos dice, y entonces en ese momento él fue desechado. La palabra de nuestro Dios dice claramente ahí en 1 Samuel capítulo 13, dice la escritura en el verso 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos cómo él no obedeció, hermanos. Él hacía las cosas a su manera. Se le decía lo que tenía que hacer, y él hacía como él creía, como él pensaba que era mejor. Y muchas veces, hermanos, para que tengamos cuidado, podemos como escudarnos. Era para Dios. Porque él dice que él ofreció ofrenda, él ofreció el sacrificio para Dios, para buscar el favor de Dios. Pero cuando nosotros hacemos las cosas de una manera inadecuada, entonces es desobediencia a Dios.
Nosotros tenemos que seguir el orden que Dios ha establecido, obedecer a su palabra. Y de esta manera, hermanos, vemos a través de las Escrituras que Saúl no lo hizo, él hacía las cosas a su manera. Pero la realidad, hermanos, es que cuando él tuvo necesidad, cuando él realmente, ahora que había sido desechado por Dios, ahora nuevamente, hermanos, habían pasado los años, y ahora nuevamente los filisteos estaban, hermanos, enfrente de él, y dice la Escritura que él tuvo temor, y entonces clamó a Dios. Pero dice la Escritura que nuestro Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuál fue la razón? Su desobediencia, el no atender a la palabra de Dios. Es por eso tan importante que usted y yo atendamos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Para que así con confianza, hermanos, nosotros nos podamos presentar delante de Dios a través de la oración. Y algo importante que tenemos que desarrollar como creyentes, hermanos, es nuestra oración, no solamente personal. También tiene que ser, hermanos, a nivel congregación, venir al templo. Tenemos que desarrollar esos hábitos en nuestra vida, hermanos. Es necesario, es indispensable, es algo que usted y yo necesitamos. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la oración individual que podemos hacer sin duda todos en nuestro hogar. Allá en Mateo capítulo 6, versos del 6 al 8. Mas tú cuando ores, dice la Escritura, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que Él sabe, hermanos, pero como mencionaba nuestro hermano Felipe, cuando él estaba dirigiendo, hermanos, aunque Él sabe, también la Escritura dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. La misma Escritura nos enseña esto, hermanos, y tenemos que ir y pedirle, hermanos, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, aunque Él sepa antes de que le pidamos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, como dice la Escritura, entrar en nuestro aposento, en nuestro cuarto, cerrada la puerta, entrar en la presencia de Dios, hermanos, como nos enseña la palabra. Y dice la Escritura que nuestro Dios que sabe lo secreto y escucha lo secreto, entonces Él nos va a responder en público, Él nos va a recompensar en público. Pero la Escritura también nos enseña, hermanos, para que no tengamos o nos quedemos con la idea de que al fin y al cabo yo oro en mi casa. La Escritura nos manda también orar en el templo, venir aquí a orar. Miren lo que dice allá en Mateo capítulo 18. Versos 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice la Escritura. Vemos que en Hechos capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La Escritura nos dice que, hermanos, al principio los discípulos, las mujeres, se juntaban, estaban unánimes, hermanos, en oración y ruego. En Hechos capítulo 3, verso 1, nos relata la Escritura, ahí dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, hermanos, a la hora en la que era la oración. Es evidente, hermanos, que ellos tenían su tiempo programado, su tiempo establecido, su tiempo de alguna manera ya separado para Dios. Ellos se llegaba la hora de la oración y ellos decían:
tiempo de ir a la oración. Y ellos se iban al templo, iban juntos, dice la Escritura, y iban hacia el templo a la hora de la oración. Isaías capítulo 56, verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte. Y mire lo que dice aquí: y los recrearé en mi casa de oración. ¿Dónde somos recreados? ¿Dónde somos de alguna manera renovados, fortalecidos? ¿Dónde? En su casa de oración. De hecho, hermanos, nosotros podemos ver que cuando la Escritura nos habla, y vamos a seguir leyendo para que veamos esto, dice: y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Entonces vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que en la casa de oración, el templo, hermanos, es el lugar al cual nosotros tenemos que acudir para entrar en la presencia de Dios, para poder recrearnos, para poder ser fortalecidos, para poder, hermanos, ser renovados en la presencia de nuestro Dios. Es en el templo. Y hemos visto, hermanos, que un creyente que establece una vida de oración, cuando realmente, hermanos, están buscando de Dios a través de la oración, podemos ver sin duda que la vida espiritual de esos creyentes es más fuerte, es más firme. Hay más fe. ¿Por qué? Porque están en constante comunión con Dios. Uno puede darse cuenta, hermanos, uno puede ver, aún como pastor, uno sabe quién tiene una vida de oración y quién realmente no tiene una vida de oración.